de lo bueno de la estructura y de cómo se trabaja en el complejo y de lo malo de las circunstancias o de la coyuntura de nuestro país. ¿Qué evaluación se hace respecto a los últimos 2 traspiés deportivos, para no llamarle fracaso, si así fuera el caso? Y en ese sentido, ¿cuál es la autocrítica? Bueno, evidentemente que sí, que los últimos dos torneos nosotros no logramos los objetivos. Y la Sub-17 fue dominante en todo el torneo y no pudo ir al Mundial. Pero si ustedes vieron los partidos, en el único momento que tuvo algún valga la redundancia, algún momento que no dominó fue contra Ecuador, un periodo de 20 minutos, pero después fue dominante en todos los partidos. ¿Pero qué pasa? Para confirmar que un equipo dominante debe concretarlo, sobre todo con el gol, o tratar de que cuando lleguen no le conviertan. Entonces el análisis nuestro es mucho más profundo que del resultado. Y lo voy a anexar a, disculpad que me extienda, pero es importante que lo anexe. Seguramente hay generaciones, seguramente no, hay generaciones que se destacan más y generaciones que se destacan menos. Yo recuerdo la generación del 2005, que no logró una clasificación, pero sin embargo fue el sostén de un proceso de selección importante. Obviamente que todos queremos ganar, pero la idea es que los jugadores puedan defender a la selección uruguaya, formar esos jugadores para que defiendan a la selección uruguaya principal. Entonces, el análisis pasa por muchísimos ítems, pasa por cómo fue el comportamiento, el análisis de cómo manejó el entrenador los partidos, qué sistema usó, cuáles fueron las variantes, qué dio resultado, qué no dio resultado. Entonces, obviamente que cuando vas haciendo esa revisión hay cosas en las que tenemos que mejorar y hay cosas que nosotros creo que fueron válidas del torneo. Pero estamos continuamente revisando y tratando de ajustar esas cosas. Surgió una información en los últimos días, quería saber si es verídica o no contigo, que vos elegías a los técnicos de la Sub-20, de la Sub-17 y de la Sub-15, te daban esa potestad dentro de la AUF para hacer la elección de los técnicos de las selecciones juveniles y que a partir de ahora, con estos fracasos deportivos, Carlos Manta sería como un contralor tuyo para también ayudarte a empezar a elegir a los entrenadores de las selecciones uruguayas juveniles. ¿Esta información es cierta o no es cierta? Gracias. Yo en la AUF desempeño las funciones para las que me contrataron. Y esas funciones para las que me contrataron tienen muchísimos filtros y muchísimas aprobaciones. Para ponerlo en blanco y negro, ninguna decisión que yo tome se ejecuta sin pasar por el Ejecutivo. Entonces, no comparto esa apreciación. Y te pongo un ejemplo. Nosotros hemos recibido propuestas del Ejecutivo y las hemos aceptado con respeto. Y hemos propuesto cosas al Ejecutivo que se nos ha explicado el por qué no, como por ejemplo el estado del Estadio Centenario. Nosotros prevíamos que podía suceder eso, quisimos que no se jugara un mes antes, el Ejecutivo nos explicó por qué tenía que fijar los partidos ahí y lo entendimos. Todas las reuniones que nosotros tenemos con los entrenadores participa el presidente del Consejo Juvenil, participan miembros del Ejecutivo. Una situación que se dio con Nicolás de la Cruz y contigo, previo al partido frente a Argentina. No sé si es una discusión, un cambio de palabras, de intercambio de opiniones por la situación del campo de juego. Bueno, que nos explique un poquito cómo fue la situación dentro de lo que se puede saber. Fue simplemente un reclamo y una respuesta, pero un reclamo de un futbolista de Uruguay, de Argentina, y que después eso se amplió a sanciones que tuvieron algunos equipos por el estado del estado del campo del estadio, ¿no? Eso es una realidad. Lo que sucedió fue eso, fue un reclamo o una pregunta y una respuesta con la explicación de lo que habíamos hecho nosotros y lo que sucedió.
lo que a mí nadie me consultó qué había sucedido. Y como dije anteriormente, nosotros establecimos una regla que respondemos absolutamente todo lo que es formal e informal. ¿En qué está el tema del entrenador de la selección sub-20? Si bien no hay ninguna competencia cercana de cara a futuro, ¿en qué está el tema del entrenador? ¿Hay algún candidato arriba de la mesa? Y Marcelo Bielsa, ¿se mete en este tipo de temas? ¿Hizo algún comentario al respecto de quién podría ser el entrenador de la selección sub-20? ¿Le interesa quién puede ser el entrenador de la sub-20 en el futuro? Muchas gracias. Bien. Bueno, hoy la selección, que es la categoría 2007, ya está entrenando con la conducción de Diego Pérez y con la asistencia de Ignacio González. Eso es lo que estamos desarrollando. Como bien dijiste, hay un tiempo bastante largo para la próxima competencia. No, Bielsa no tiene injerencia en juveniles. Sí, debo decir que desde el sudamericano que dirigió Broly, nosotros vemos y analizamos todos los partidos de los torneos de juveniles, y ante requerimiento de los entrenadores de alguna consulta siempre la han tenido, si el entrenador la necesita o la requiere. Jorge, siguiendo por la línea de vincular la selección mayor con el proceso de juveniles, ¿sentí que pudo afectar, más allá de los vaivenes deportivos, el cambio de paradigma en cuanto al proceso? Veníamos acostumbrados de una línea de trabajo que iba desde la mayor hasta los más chicos. Ahora eso cambió y en ese sentido sí sería saludable, no desde el cuerpo técnico de la selección mayor, porque entiendo que no tiene la obligación, pero sí desde tu rol e incluso desde más arriba, bajar una línea más uniforme. Bueno, es una visión muy respetable y obviamente que puede ser así. Nosotros como estructura hemos decidido que las selecciones juveniles funcionan con esa línea de trabajo. Todas las selecciones juveniles tienen la misma preparación y el mismo sostén que decíamos al principio. Y tenemos una selección mayor que funciona distinto porque evidentemente no tiene los jugadores. Los jugadores vienen a la fecha. Pero yo no diría que hay un distanciamiento, sino que lo asocio con que cuando al entrenador de la selección mayor se le requiere opinión, siempre está dispuesto. Con el diario del lunes, Sí. ¿se pudo hacer algún esfuerzo mayor para mantener a Marcelo Broly? Sí, no había chance, así se dieron las circunstancias. Y la otra, porque no sé si hay otra ronda de preguntas, es para el sub-17, que es el año que viene, y para el sub-20, que es el otro año del 2027. La intención es designar entrenadores principales medianamente rápido o más cercano a los torneos. Voy a ordenarme. Empiezo por lo último. Las selecciones están funcionando. La selección sub-15 no está funcionando porque nosotros estamos respetando que Conmebol no ha tomado decisión y no queremos tomar jugadores de los clubes para entrenar si no hay un torneo. Eso indudablemente no va a afectar porque la preparación puede ser menor si se decide que haga el torneo. La sub-16 está trabajando con Ignacio González y la sub-18, que es la otra selección que va a ser la próxima sub-20, está trabajando con la 17 con Ignacio González y Álvaro Fernández y la 18 con Diego Pérez y Álvaro Fernández e Ignacio González. Nosotros ahora tenemos algunos torneos, entre ellos la Alcudia, que van a decirnos cosas y ver cómo seguimos hacia adelante. Si se pudo hacer un esfuerzo mayor para mantener a Marcelo Broly. Si bueno, no... eso yo creo que es un tema que a mí me excede. Nosotros obviamente que queríamos que Broly siguiera, pero bueno, después pasa... Y bueno, esto hay que asociarlo con la pregunta que me hacía Hernán. Si yo decidiera estas cosas, imagínense que Broly hubiese seguido.
Esto es una comprobación de todos los filtros que tengo yo a la hora de tomar decisiones.